Gloria a Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Estamos agradecidos por tu presencia, Señor. Gracias por pasearte en esta mañana en este lugar, Señor. Tus faldas llenan todo el lugar, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque nuestros ojos no te vean, Señor, te podemos sentir, Señor. Y podemos escucharte en el viento de eso. Gracias, Padre. Te adoramos. Saludamos a los amigos y a los hermanos que nos están viendo a través de nuestra página de YouTube. Aparecemos como Iglesia Nuevo Testamento de Sabana Grande. De todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos para adorar al Señor y a compartir una palabra para usted que está sintonizando, para aquellos que están escuchando y para los que estamos aquí presentes. Dios es maravilloso y es bueno. Cada vez que podemos estar en la presencia de Dios, es algo que renueva nuestras fuerzas y permite que nosotros podamos entender de que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Amado hermano, si Dios está contigo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios esta mañana. Así que usted que nos escucha a través de las bocinas, saque este tiempo para que pueda escuchar palabra de Dios. Hoy Dios tiene algo para ti, amado hermano. Hoy Dios tiene algo para ti. Señor, yo me presento delante de ti antes de compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que tu pueblo, Señor, todo oyente pueda ser edificado. Señor, permite que tu palabra cumpla por el propósito que tú la enviaste, Señor. Que podamos ser edificados, que podamos continuar creciendo, Señor. Que podamos ver, Señor, de que tú estás con nosotros en todo momento, porque ese fue el propósito de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Que nosotros podamos ser transformados por tu gracia. Padre mío, y siempre que somos transformados podemos ver que es a través de ti, del amor que tú derramaste en esa cruz. Te rogamos, Dios, que nos uses como vaso, Padre mío, que la gente pueda ver que lo que compartimos proviene de ti, Señor, y que todos puedan ser edificados. Te damos gracias una vez más por tu palabra, por este tiempo hermoso y glorioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a estar hablándoles sobre transformados por gracia. Transformados por gracia. Y hace unas semanas, creo que la semana pasada, estuvimos hablando en nuestro estudio bíblico sobre varios versículos que estaban dirigidos de la parte del libro de Gálatas. Donde durante este estudio pudimos ver una gran diferencia que había entre la práctica judía y la práctica cristiana, donde la enseñanza judía establecía algo, establecía que iba a llegar un Mesías. Ese Mesías iba a salvar el mundo. Pero cuando llegó el momento de que Él llegó, ellos no lo pudieron reconocer y no lo pudieron aceptar. Lo rechazaron al verdadero Mesías. Y por no haber nacido en el lugar donde ellos prácticamente decían que tenía que nacer, por eso no lo aceptaron. Pero debido a ese acontecimiento, que Dios es maravilloso. Dios torna todo lo malo, lo torna bien. Dice que Él como que se abrió una puerta para poder llegar a las personas que realmente
él no había sido enviado. Por un mal, por una situación difícil, él abre una puerta para alcanzar a personas que no tenían oportunidad de salvación. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Que cuando Él ve que hay un momento que nosotros humanamente pensamos de que no tenemos, ¿verdad?, solución, de que todo se ha acabado, todo se ha perdido, es como si fuera una oportunidad para que Él entre a tu vida a cambiar y a transformar lo que está roto, lo que está dañado. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Que cuando tú estás perdido, quizás en lo más profundo del lodo cenagoso, como dice la palabra, Él dice, Él extiende su mano en ese momento y te saca, y te rescata, y te trae a la luz admirable, para limpiarte, para que todos puedan ver lo que Él puede, el poder de Él puede hacer en una vida de un ser humano. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y este acontecimiento otorgó el poder al cristianismo. Por causa de que Dios, de que estos, ¿verdad?, de que los judíos no quisieron aceptarlo, se abrió la puerta para que el cristianismo recibiera un poder, para que ese cristianismo siguiera hacia adelante, abriendo una puerta, una brecha nueva, algo nuevo en la vida, un pacto nuevo establecido por Dios. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12, confirma esto que estoy hablando. Dice, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos Él vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero debido a eso, si tú crees que Él dio su vida en la cruz del Calvario, tú recibes un poder. Y ese poder te hace hijo. Ese poder nos hace hijos. Y estas son las buenas noticias. Que si le hemos recibido, o si en esta mañana usted está escuchando y no la ha recibido aún, pero decide recibirlo, quiero decirle de que usted puede convertirse en hijo de Dios. Porque según el texto que acabo de leer, nos afirma de que no todos somos hijos. Para tú ser hijo tienes que recibirlo en tu corazón. Todos somos creación, pero no somos hijos. Si tú le recibes, te conviertes en hijo de Dios. Y por ende, tienes derecho al poder de Dios en tu vida. A ese poder que nos transforma. A ese poder que está con nosotros en el momento difícil. A ese poder que cuando tú posiblemente estés enfermo, tú puedes clamar a Él y recibir ese poder que te da fortaleza y puedes levantarte y declarar la palabra y decir, yo voy hacia adelante en el nombre del Señor. Amado, y ese poder lo adquirimos por su gracia. Porque usted y yo pasamos a convertirnos en sus hijos cuando se abre la puerta y entramos y somos parte de la familia de Dios. Ese poder viene a nuestra vida y tenemos el derecho de reclamarlo. Tenemos el derecho de reclamarlo, pero debemos conocerlo. Y esto me trae a unos muñequitos que yo veía cuando era hace mucho tiempo atrás, vamos a decir, ¿verdad? Y me voy a poner un poquito jocoso. Unos muñequitos que yo veía que me encantaban. Y aunque sabemos que son ficticios
son ficticios, que no son reales, algo inventado. Pero había un hombre que, así como un corriente como yo, que de momento tenía una responsabilidad bien grande de cuidar un castillo. Y él, para cuidar el castillo, se le otorgaban unos poderes. Dice que ese poder estaba a través de la espada. Él sacaba la espada y decía, por el poder de Grayskull. Y recibía el poder. Y ese poder era para poder, valga la redundancia, de cuidar ese castillo. Y debido a eso, en el cristianismo hay algo parecido, pero no es fábula, es algo real. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, exclusivo Salvador en nuestra vida, nosotros recibimos un poder. Por eso le dije que iba a ser jocoso, porque era algo, ¿verdad?, que estoy comparando con una fábula, que algo que no existía, que no era real, pero quería traerlo de esta manera para que podamos entender, porque realmente cuando aceptamos al Señor recibimos un poder. El Hijo viene a venir a hacer morada en nosotros, y es un poder que nos hace brillar ante las tinieblas, ante el momento difícil, en toda dificultad, que está con nosotros donde quiera que estamos. Es un poder que no es para defender algo, sino para demostrar algo. Demostrar que el que vive en nosotros es quien vive, es quien reina, y es que dio su vida por nosotros, porque quiere que estemos con Él en la eternidad. Un poder que nos transforma. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Pero hay requisitos para poder recibir ese poder. Y el más importante es que debemos creer que Jesús entregó su vida por nosotros. Si nosotros no creemos en ese requisito, que es el más importante, no podemos recibir el poder que proviene de Dios. De esta manera adquirimos el poder. Adquirimos el poder de Dios para nuestra vida. Por la gracia derramada en la cruz del Calvario. Por lo que hizo Jesús en la cruz. Porque nos convertimos parte de la familia de la fe. La familia de Dios. Pero ese poder proviene de la gracia redentora de Cristo en la cruz. Porque solo a través de Él y de nadie más podemos recibir ese poder. Y en 2 Pedro 3:18 dice, la palabra de Dios dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ante todo, crecer en la gracia transformadora. Porque somos transformados cuando crecemos en la gracia. Somos transformados. Cuando descubrimos lo que la cruz del Calvario derramó en la cruz, fue derramada para nosotros, recibimos ese poder que poco a poco va actuando en nuestras vidas y va permitiendo el crecimiento espiritual de nosotros, de entender lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender. Que su Hijo nos amó y dio su vida por nosotros. Y que podemos seguir hacia adelante diariamente, caminando con nuestra frente en alto, porque Él está con nosotros. Porque Él nos da la fuerza, aún en nuestra debilidad. Dijo el salmista que el débil se sienta fuerte, porque Jesús, porque el Señor está con nosotros. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Diga el débil, fuerte soy. Y eso es por la gracia redentora de Cristo en nosotros. Y en Juan 3:30, Juan el Bautista dijo estas palabras. Dijo,
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Versículo cortito, pero con mucha significancia, con mucho poder. ¿Tú quieres recibir el poder de Dios en tu vida? Es necesario que Él crezca en ti. Es necesario que Él crezca en mí. Y que yo mengue. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se pueda ver en nosotros. Y Juan el Bautista descubrió esto. Y esto me lleva a preguntar, ¿estamos permitiendo que Jesús crezca en nosotros? ¿Estamos permitiendo que Jesús crezca en nosotros? ¿Conocemos el significado de la gracia? Porque toda gracia ha sido por Él y a través de Él. Por eso es que Él debe crecer en nosotros. Porque la gracia entró por Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Juan entendía su posición y sabía que iba a abrir el camino al Salvador del mundo. Él lo sabía. Por eso dijo, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de representar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista sabía que él estaba haciendo algo bueno, que provenía del cielo. Él lo sabía, pero él dijo, no, lo que yo estoy haciendo es abriendo camino. Para el que viene detrás de mí, es el que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el que va a hacer la obra completa en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y en la vida espiritual el creyente debe crecer. Es importante que podamos crecer, que podamos empaparnos de la palabra de Dios, que podamos sacar tiempo para leer, que podamos sacar tiempo para orar, pedir al Señor que nos ayude a crecer, porque todo proviene por Él. Y es importante, porque el testimonio es ese, el testimonio bíblico es ese, lo vemos en la palabra de Dios. La transformación es por medio de la gracia evidente de Él, de lo que Él hace en la vida de los creyentes. Y todo se muestra por fe, por nuestra confianza en Él. Y uno de los temas que el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Gálatas es que si vivimos en la gracia es porque somos libres de la esclavitud. Eso es uno de los temas que el apóstol Pablo nos comenta, nos habla en el libro de las Gálatas. ¿Y por qué él menciona ser libre de la esclavitud? ¿Por qué lo menciona? Porque cuando eres libre, cuando eres esclavo de algo, es cuando lo realizas en contra de tu voluntad. Y eso es un dato bien importante. Si somos libres, lo que hacemos, lo hacemos bajo presión. Lo hacemos en contra de nuestra voluntad. Entonces no somos libres. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de la Galacia. Si ustedes lo que hacen, lo hacen bajo presión, si lo hacen enyudado, bajo presión, eso quiere decir que no son libres. Y debemos entender dos cosas. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Y para qué Cristo nos hace libres? Son dos preguntas que debemos hacernos. Porque la libertad en Cristo nos libera de la esclavitud. Y esa esclavitud es la que arrastramos del pecado, la que está siempre detrás. Pero Cristo dice, yo te libero de eso. Y esa esclavitud trae unas dogmas y unas leyes
que lo que hacen es complicarle la vida al ser humano. Eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a esta iglesia. Ustedes se han dejado engañar, se han dejado filtrar por algunos judíos que han entrado a la congregación a traer confusión y a venir a implantar esas leyes que lo que hacían era que nos esclavizaban. Esas leyes que lo que hacían era que estuviéramos oprimidos, que no pudiéramos cumplir con ellas. Mas sin embargo, Cristo vino a darnos libertad de eso, a liberar nuestras vidas de eso, a liberarnos de la esclavitud, a liberarnos de todo lo que no podíamos cumplir, siendo la gracia de Dios derramada en la cruz para eso, para nuestras vidas. Gracias al Señor. Aleluya. La gracia de Dios, la que nos redime y nos justifica por medio de la cruz. Esa es la gracia de Dios en nuestra vida. Nos limpia de nuestros pecados y nos justifica por medio de lo que Él ha hecho en nosotros. Esa es la gracia de Dios. Y cuando hablamos de crecimiento en la gracia, me refiero de ser transformado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por la fuerza que Él trae a nuestras vidas. Por lo que Él ha implantado en nuestro corazón. Porque cuando Jesús entra a nuestro corazón, Él viene a traer el Espíritu de Dios, que viene a limpiarnos, viene a restaurarnos, viene a redimirnos y viene a transformarnos. El arrepentimiento, la fe, la esperanza, el amor y la humildad son parte de la gracia que recibimos a través de Cristo. Son parte del carácter de Dios. Y que día a día van desarrollándose en nosotros. Y cuando hablamos de crecimiento, me estoy refiriendo a que nuestra conciencia de pecado es más profunda, nuestra fe más robusta, nuestra esperanza más firme y el amor más real. Y todo sucede para demostrar lo que Él ha hecho en nuestra vida, que lo hizo por gracia. Aleluya. Quiero llevarlo a la historia que voy a estar hablándoles en esta mañana. Se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Esta es la historia que vamos a estar hablándoles, donde el apóstol Pablo escribe una carta a esta iglesia y se la envía, porque había una preocupación en él. Como les comenté anteriormente, había unos judíos que se habían infiltrado en la iglesia que fue redimida por Cristo, la iglesia que fue formada en la gracia de Dios. Y estos judíos se infiltraron para traer confusión, para que los que estaban en la iglesia pudieran confundirse, entender de que tenían que seguir la ley, sabiendo de que ellos habían sido libres en Cristo. Y se confundieron y el apóstol Pablo se preocupó por ellos y decide enviar esta carta, y vamos a estar viéndola. Dice que estar firme en la libertad. Este es el título. Palabra de Dios como sin, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando comienza, que dice, sean libres y no vuelvan atrás a estar sujetos a la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley
os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no... Aleluya. Se me fue el versículo por aquí. Disculpen. Ay, Dios mío. Gloria a Jesús. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aleluya. Gloria al Señor. Había una situación ocurriendo en la iglesia de Galicia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le escribe una carta porque le interesaba rescatar a aquellos que estaban siendo confundidos. Y amado hermano, yo quiero que usted entienda de que al Señor le interesa, nosotros le interesamos al Señor. Cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón y Él ha entrado a Él, eso significa que nosotros comenzamos a ser parte del Señor. Y Él muestra su interés en nosotros. Él muestra su interés. Y de esta manera estaba mostrando su interés en esta iglesia. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a ellos por eso. Porque ellos estaban siendo manipulados. Y él quería que ellos regresaran. Porque los judíos querían que ellos regresaran a la ley antigua. Y la iglesia de Galacia fue fundada luego de la resurrección de Jesucristo. Y habían judíos que fueron infiltrados para traer confusión a la iglesia y tentar en contra de la enseñanza de Pablo. Eso es lo que estaba ocurriendo en esa iglesia en ese tiempo. Y este dato lo podemos corroborar, ¿verdad?, en los primeros capítulos del libro de Gálatas. Gloria a Dios. Una iglesia que ha sido fundada bajo la gracia debe entender que Jesucristo dio su vida por ella. Y si Él dio su vida es porque es la cabeza y la autoridad de la iglesia. En la iglesia no mandan los pastores, no mandan. El que manda es Cristo, que es la cabeza. En la iglesia no mandamos ninguno, es Cristo, es quien manda. Y Pablo estaba dándole a entender a la iglesia este dato. Y esta situación que estaba ocurriendo estaba trayendo situaciones entre los hermanos, entre las personas que estaban. Porque ellos estaban honrando las dogmas de la ley judía. Y si nosotros honramos esas dogmas, eso, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes honran esas dogmas, entonces en vano Cristo dio su vida en la cruz. En vano vino a rescatarnos. Quiere decir que no hacía falta. Entonces, si ustedes honran esas dogmas, por esas dogmas van a ser juzgados. Y no por Cristo.
Y es una diferencia bien grande y bien importante en la vida de nosotros. Que si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos juzgados por Cristo en nosotros. Y Pablo le explicó ese dato. Y dijo que si él aún predicara en la circuncisión, no hubiera sido perseguido por ellos. Porque él predicaba la verdad que está en la libertad de Cristo. Si él predicaba la circuncisión, entonces ¿por qué lo estaban persiguiendo? Porque había algo diferente. Porque ellos estaban tentando contra Pablo. Porque ellos estaban infiltrando a los judíos en la congregación. Porque estaban trayendo rivalidad. Porque estaban trayendo situaciones. Eso es lo que Pablo decía. No, nosotros hemos sido una iglesia que hemos sido libres en Cristo. Nosotros somos una iglesia que hemos sido lavada por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Nosotros nos regimos bajo la ley del nuevo pacto de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él dice, si alguno prefiere circuncidarse, está obligado a guardar la ley. ¿Usted quiere circuncidarse? ¿Usted quiere seguir la ley? Pues están obligados a guardarla. Van a ser juzgados por eso. Pero Cristo no tiene que ver nada con ellos. Lo que Cristo hizo no tiene que ver nada con ustedes. Van a ser juzgados por la ley. Y ese dato Pablo le preocupaba, porque él sabía que la iglesia había sido lavada por la sangre del Cordero. Él sabía que la iglesia había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Que esta iglesia fue formada cuando aquellos discípulos fueron y recibieron al Espíritu de Dios en aquel aposento alto. Dice que aquellos que estaban abajo recibieron y empezaron a hablar, a escuchar la verdad, los que hablaban en lengua, y recibieron. Esas personas que estaban en ese lugar salieron de ese lugar con un poder en sus vidas a abrir iglesias en diferentes lugares. Y esta iglesia había sido parte de eso, del nuevo pacto del Espíritu de Dios que había tenido en ese tiempo para ellos. Entonces el problema que había era de que las leyes fueron formadas por aquellos judíos, fueron unas leyes tan rígidas que ellos mismos no podían seguir. Y por tal razón fue que Cristo vino al mundo a dar su vida por nosotros, para libertarnos de esa ley que no podíamos cumplir, que ellos no podían cumplir, porque sabíamos que íbamos a ser esclavizados de ella y no podíamos cumplirla. Pero Cristo nos liberta para que seamos libres. Y Pablo se los decía a ellos: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estén firmes en esa libertad. Y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo no quiere que seamos esclavos. Él quiere que seamos libres. Él quiere que nosotros le sirvamos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto que hay para ti y para mí, hermano. Amado hermano que me escucha y me ve. Cristo te hizo libre para que tú lo ames, porque Él nos amó a nosotros primero. Para que tú puedas reconocerlo y puedas darle una oportunidad en tu vida, para que esa gracia transformadora comience y opere en nuestra vida, opere en ti, Señor. Por eso Él les dijo: si regresan a vivir en la ley, de la gracia de Cristo se han desligado y se han caído. Es una gran diferencia. Si ustedes quieren regresar a vivir en esa ley, que lo que hacía que los esclavizaba, que los oprimía, que lo que hacía era que ustedes no podían cumplirla,
Si ellos quieren regresar a eso, no hay problema, pero están obligados a cumplirla, porque van a ser juzgados por ella. Ahora, se desligan de lo que Cristo hizo en nuestra vida. De la gracia han caído. Es el amor más grande que pudo haber hecho un ser humano en la cruz por nosotros, que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Porque el poder de la gracia que ha sido por medio de la crucifixión no tendría razón ni efecto en la vida de aquellos que aún siguen creyendo en la ley. Pero a Pablo le interesaba regresar a la iglesia, que la iglesia regresara, que la iglesia regresara nuevamente a la gracia. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo lo que obra en el ser humano es la gracia de Dios que ha sido derramada en la cruz del Calvario, que es el amor que fue derramado por todos. Aleluya. Porque para Cristo somos importantes. Por eso dio su vida en la cruz. Pero debemos tener cuidado, porque Él nos ha llamado a ser libres. Él no nos llamó a ser esclavos. Él nos llamó a ser libres del engaño, libres del pecado, libres de toda opresión, libres de todo lo que se nos pueda presentar en el camino que nos complique acercarnos a la verdad. Ser libres en Cristo es poder darle la oportunidad a un nuevo pacto que nos transforme de adentro hacia afuera, que permite que la gracia divina de Dios sea derramada en cada uno de nosotros. Pero hay personas que entregan su vida por causas que no son verdad. Por ejemplo, Saulo, ¿verdad? Pablo, conocido cuando fue transformado, ¿verdad? Pablo, Saulo, anteriormente perseguía a los cristianos. Y él entendía que esa era la verdad. Por eso lo hacía. Por eso se hizo responsable de perseguir a los cristianos y llevárselos ante los sacerdotes para que ellos los juzgaran. Y hasta habían casos que los decapitaban y los mataban. Y Saulo entendía que eso era lo correcto. Hasta que llegó un día que chocó con la verdadera verdad. Chocó con la gracia de Dios en el camino. Chocó con Jesús. El Cristo resucitado se le presentó. Y desde ese día su vida cambió. Desde ese día hasta le puso un nuevo nombre. Desde ese día comenzó a ser diferente. A mostrar la gracia verdadera de Dios, que fue por el amor de Dios. Desde ese día comenzó a vivir por el amor de Dios, por lo que había sido depositado en su corazón, por lo que él había sido escogido, porque el mismo Señor lo escogió para algo grande. Y le dijo: no te preocupes, que tú vas a padecer por lo que has sido escogido, vas a padecer. Y le vas a demostrar a toda esa gente que tú le servías de que ellos estaban equivocados, de que ellos están equivocados como tú fuiste en un día. Y Jesús lo transformó y lo empezó a usar y lo puso como ministro sobre la gracia, sobre el nuevo pacto. Aleluya. Gracias a que él pudo tener un encuentro con el Señor en el camino. Y de esa manera es que nosotros también experimentamos la gracia cuando nos encontramos con el Señor en el camino. Quizás antes de encontrarnos con el Señor pensamos que estamos viviendo la verdad. Nadie quiere vivir en mentira y en oculto.
ni hacer lo indebido. Pero llega un día de que se nos presenta, nos encontramos con la verdad. Y desde que ese día comenzamos a vivir una vida nueva. Ese es el nuevo pacto. Esa es la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que Él entre, comenzamos a vivir un nuevo pacto. Comenzamos a alejarnos del pecado. Y eso es el Señor limpiándonos. Comenzamos a ver la vida distinta. Reconocer de que hay algo más aún en una eternidad. Algo más grande que Dios quiere para nuestra vida. Y eso lo hace el Señor en nuestra vida. Eso lo hace el Señor. Eso no lo puede hacer nadie más. Eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Donde nos guía, nos lleva de la mano, porque Él quiere que podamos estar en una eternidad con Él. Amados, esa es gracia de Dios, es la gracia de Dios. La gracia redentora de Dios en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo dijo que la libertad no es para cumplir nuestros deseos, sino para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios tiene un propósito en nuestra vida, y es llevarnos completamente a la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces Él dice: no te preocupes por aquellos que nos perturban. No te preocupes porque ellos tendrán su sentencia. No te preocupes por aquellos que nos confunden. No te preocupes por aquellos que calumnian en contra de nosotros. No te preocupes por aquellos que nos hacen daño. Ellos tendrán su día, tendrán que darle cuentas al Señor. Su día va a llegar. Todos tenemos que darle cuenta al Señor por nuestras acciones. Pero si vivimos en la gracia de Dios, queremos hacer lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a ir poco a poco siendo transformados y demostrando de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que somos parte de ese nuevo pacto en nuestra vida. Y podemos mantenernos firmes en ese camino, creyendo de que un día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Y esa era la preocupación que el apóstol Pablo tenía con esa iglesia en ese tiempo. Se están desviando de lo que hemos sido, de lo que hemos enseñado. Amados, tenemos que estar alerta a no desviarnos del camino que el Señor ha trazado por nosotros. En el camino van a suceder muchas cosas. En el camino pueden aparecer muchas voces hablándonos, buscando la manera como sacarnos del camino. Pero si estamos firmes, creyendo que el Señor nos está llevando de la mano, que el Señor nos está hablando, que es Él quien nos guía, no nos vamos a perder. No nos vamos a perder, porque Él se va a encargar de llevarnos al lugar seguro. Y es donde Él permite que nosotros estemos. Confiemos en el Señor. Confiemos de que la buena obra Él la va a perfeccionar. De que hay imperfecciones, sí las hay. Pero si nos mantenemos en el camino, Él nos va a perfeccionar. Esa es su promesa para nosotros. Y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios actuando en nosotros. Vamos a ver lo que Dios hace en el camino. Que van a hacer grandes cosas. Él no hace cosas pequeñas, hace cosas grandes. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Algunas veces nosotros no entendemos cuán grande es el Dios que tenemos. Cantamos, lo adoramos. Él hace cosas en nuestra vida, en el caminar. Pero no estamos tan seguros de cuál es el Dios tan grande que le servimos. Hasta que llegan los momentos de prueba y las oportunidades
para que nosotros podamos confiar en Él y permitir que Él obre en nuestra vida. El consejo en esta mañana es que permanezcamos. El consejo en esta mañana es que vivamos por la gracia de Dios. El consejo en esta mañana es que podamos seguir orando los unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros. Eso dijo Pablo en la palabra de Dios. Amémonos unos a los otros. Que nos amemos, que podamos seguir confiando. Así que esta mañana yo les pido que se pongan de pie. Ya yo he terminado el mensaje esta mañana. Nos despedimos de aquellos que están conectados hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.